callan muchas afuera, lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas Sin Reglas. Hola amigas sin reglas, ¿qué tal? Nosotras felices de volver a esta cita, de encontrarnos y de hablar de esos temas de las que muchas mujeres, inclusive hombres, pues no se atreven a hablar. Y para eso estamos aquí, Adriana Obando y yo, Mabel López, para hablar de esto, que nos gusta, que sentimos, que sufrimos, que vivimos, que padecemos, pero que nos gozamos. Adri, ¿qué tal? Que nos hace muy felices porque hemos asumido esta etapa de la vida con alegría, con retos, con tratamientos, con todas las de la ley. Y hoy tenemos, Mabelita, un programa muy especial. Tenemos a una psicóloga magíster en psicología clínica y ella pertenece a un colectivo de profesionales de la psicología que se llama Sabiamente. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Geraldine Tamayo, muy joven por cierto, sí, pero que ya está tratando estos temas que hoy nos convocan aquí, Mabelita. Bienvenida, Geraldine. Muchas gracias por la invitación y por el hecho de también invitarme a conversar sobre esto que no solamente ustedes padecen, sino como que todas estamos padeciendo en algún momento. ¿Cómo que ustedes padecen? Ya me sentí discriminada. Yo me integré ahí, yo me integré. Lo que pasa es que Geraldine, pues ustedes la ven, es una chica muy joven, pero ya como nos dijo Adriana, es magíster, es una mujer que ha venido trabajando pues como todos los temas del comportamiento humano, pero además es una chica como distinta a todas las mujeres del mundo y se ha saltado un ciclo muy importante de la vida de la mujer. Recuerden que las mujeres estamos hormonales, suben y bajan todo el tiempo. Y Geraldine dijo, yo no, yo me voy a saltar una etapa. Y se saltó la etapa de la menstruación. ¿Qué es esto tan raro, Adri? No, pues es que estamos acá sorprendidas porque Geraldine llega y nos dice, venga que les tengo una noticia sobre ella misma que nos va a contar cómo es que ha operado el tema hormonal en tu caso. Cuéntanos. Sí, es que, bueno, como que este tema ha sido loco, ese es el título que yo le pongo a eso y es un tema muy loco porque desde los 14 años yo no me sentía como otras mujeres, como las niñas de mi propiedad. Sí. Y entonces ellas contaban y me decían como que yo siento esto, o yo veo un niño y siento esto, percibo esto. Y entonces yo empecé a decir como no, yo no soy así. Entonces como desde los 14 años vengo en estudios y es primera vez, hace mucho tiempo, desde los 14 hasta los 33 años que recibo al menos un diagnóstico que es una menopausia primaria. Menopausia primaria. Pero es que inclusive tú nos decías de la menstruación como tal, tú no era una menstruación normal. No, ni sangrado muchas veces. No, nunca estuvo. Es que eso fue como lo extraño del proceso, que nunca estuvo la menstruación. No hubo menarquia. Nada, yo era como, bueno, ¿y esto cuándo va a llegar? Y nunca llegó y yo me preparaba y en el colegio lo preparan a uno un montón para eso, pero no, pues como que nunca llegaba y llegó ya muy adulta, pero con procesos médicos y acompañamiento obviamente de un profesional. Bueno, Geraldine tiene entonces un reto grande en ella misma y es asumirse en esa edad, en esa juventud, con una menopausia primaria que ya sabrás por tu especialización que todos los síntomas y todo lo que padecemos, sufrimos y gozamos las mujeres de esta edad. Hablemos entonces de ese entendimiento, primero desde tu cuerpo, pero también desde la psicología, de la mente, qué pasa por la mente de las mujeres en menopausia, cómo, digamos, nos enfrentamos a esos cambios de tristezas, depresiones, ansiedad. Hablemos de esa parte. Listo. Es importante entender que la menopausia siempre viene atravesando
no solamente como los procesos de la mente, sino que eso es como varias líneas. Y no es integrarlas como, ay, esta línea la integro, la trabajo de estas formas o así, sino como en equilibrio, en paquete, ¿qué hago yo con esto? Entonces es muy común que en medio de la menopausia pase cambios de ánimo. Pero inclusive no de la menopausia como tal, en general, sino desde la premenopausia, ¿cierto? Sí. Podemos hablar desde los 30, 28 años que empiezan ya como estos síntomas. Sí, por supuesto, es que los cambios emocionales no solamente, como tú dices, es cuando ya tenemos un diagnóstico como tal, sino que eso ocurre desde antes. Antes, ¿qué ocurre con nosotros? Como hay un cambio precisamente en las hormonas y los estrógenos bajan significativamente, hay un cambio de cambio de ánimos, persiste la tristeza en ocasiones, hay depresión en algunos casos, ansiedad, rumiación cognitiva. ¿Qué? Rumiación cognitiva. ¿Eso es qué? Es como, yo siempre le digo a mis pacientes, como esa conversación, ¿no? pero así constante, como esos tigres que cogen el huesito y empiezan a rumirlo, y dice, exacto, eso es la rumiación cognitiva. Entonces todo el tiempo hay pensamientos de todo al mismo tiempo. Pero no son pensamientos positivos, sino casi siempre son pensamientos de tristeza, de abandono. Depende de lo que sea, pero siempre es como funcionalidad. Entonces, lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, comparación, ¿cierto? Ocurre mucho eso y depende también como del estilo de vida de la persona, qué es lo que esa persona ha habitado y cuáles son esas ideas que lo acompañan. Pero perdón, es que me quedé rumiando. Rumiemos. Pero es que esa rumiación cognitiva, yo creo que le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Pues, y todo el tiempo es uno con él, pues porque es que es muy difícil uno mantener la mente en blanco. Pues eso solamente lo logran grandes senseis, ¿cierto? Pero entonces, es que en las mujeres es más fuerte la rumiación cognitiva. Yo siento que es una tendencia, por supuesto, ¿cierto? Como que ahí también habla mucho sobre los contextos sociales y lo funcionales que debemos ser las mujeres. Entonces, cuando nosotros empezamos a atravesar las edades, también hay un asunto y es que, como les decía ahorita, hay varios pilares, el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo también tiene un deterioro y adicional a eso es que ya no puedo hacer lo que anteriormente hacía y entonces empiezan los cuestionamientos de ya no lo hago como antes lo hacía, como era costumbre. Entonces hay autoexigencia. Ya no corro como corría, ya no salto, ya no puedo bajar y subir escaleras tranquilamente. Y hablemos de la niebla mental también, que es una sensación de esto es lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que, ¿Qué venía? Sí, ¿a qué voy a decir? Por ejemplo, así, eso me pasa mucho cuando daba clases y yo era ahí contenta, pero súper centrada dando la clase y escriba en el tablero y expliqué y de la nada es que, bueno, muchachos, y entonces ya ellos sabían que era algo que era muy notorio en mí, en mi personalidad. Entonces como que volvía y me centraba y yo, vuélvame en el hilo, que estaba yo hablando. ¿En qué iba? ¿En qué iba? Entonces, Geraldine, tú hablas del tema de la funcionalidad y yo creo que es una de las partes, digamos, más tesas, porque es que de alguna manera muchas mujeres empiezan a sentir que su cuerpo cambió, que ya no son las mismas, que aumentaron de peso, porque se aumenta de peso por tomar agua. Entonces esa funcionalidad termina en que la persona empieza con una tristeza, como con una depresión permanente. Cuando uno detecta que ese tema es delicado, como para levantar la mano y decir, yo necesito un especialista que me trate este tema. ¿Me dejas ampliar la pregunta, Adri? Porque me parece muy importante, interesante lo que has dicho. Todo lo que dices es interesante. Se me olvidó. El hilo. No, mentiras, era un chascarrillo. Pero ¿cuándo sé yo, cuando dice Adriana, que cuando levanto la mano, que lo mío es depresión? Exacto. ¿Es depresión o es una tristeza normal por el estado de ánimo y por los cambios? Pero es muy importante que nos digan eso. ¿Cuándo estamos hablando de depresión? Quería hacer énfasis en esa pregunta, porque muchas veces nos preguntamos nosotras, hoy estoy triste, pero entonces ¿será que yo estoy deprimida? Y si mañana no me quiero levantar, ¿es porque sigo deprimida?
o es realmente, es que esto es un estado de ánimo y me pasó algo que realmente no me quiere dejar levantar. Que te lleve realmente a un diagnóstico de depresión Eso. como tal. Sino que ocurre algo en nuestro entorno y es que todo ya tiene un diagnóstico. Entonces medio siento una tristeza y ya es depresión, medio siento un cambio emocional de tristeza y felicidad, entonces ya tengo bipolaridad. Entonces como que para yo poder generar una alerta, que yo le menciono eso, alerta, es cuando ya las sensaciones operan no solamente en una semana, sino que sentimos que no mejora si yo genero las estrategias, no hay ninguna mejora si descanso, si como, si nada de eso. Y es cuando ya pasa de 2 semanas, por ejemplo, una tristeza de 2 semanas que no te da ni ganas de pararte, ni de bañarte, ni comer, ni cepillarse los dientes. Pero una Entonces, tristeza continua, o por ejemplo, yo estoy el lunes, entonces el lunes estoy aburrida, el martes también, el miércoles también, el jueves también, pero el viernes me invitaron a unas amigas a comer un helado, a tomarme un vinito, entonces me alegré el viernes. Y el sábado estuve con mi compañero, con mi esposo, vimos una película, nos divertimos, y el domingo otra vez como esa tristeza, y lunes, es que yo no estoy trabajando, yo ya, por ejemplo, en la época, muchas de las que nos están viendo que ya están en la menopausia, entonces pasan los 57, 60 años de edad, ya no trabajan porque están jubiladas, entonces vuelven en la semana como esa tristeza, entonces uno dice ahí, ya llevo 2 semanas, 3, 4, 5 semanas, o al interrumpirlo el fin de semana, ya diría, no es depresión. Pues mira, es que la depresión no es que todo el tiempo estés triste, ¿cierto? Es algo como que va en fabricación. Entonces no es porque entonces el fin de semana ya me sentí bien, ya no tengo depresión o ya me curé. Hay unas alarmas que son importantes. Hay unas alarmas que son importantes y es si tú no te paras de la cama, si no quieres comer lo que mencionaba ahorita, si no te cepillas, si no, o sea, como que esto te afecta toda la vida, o sea, ni siquiera las relaciones afectivas están bien, el trabajo, ahí uno dice, hijo de madre, algo está pasando conmigo. Entonces ahí sí es un signo de alarma inmediato y sí o sí tenemos que ser atendidos por un profesional. Pero no quiere decir que entonces que porque yo llevo 2, 3 semanas con una tristeza ahí más o menos y ya el fin de semana ya me siento bien, no necesita o requiere atención, sí la necesitamos, porque es que, pues imagínense chicas, 1 o 2 semanas o 3 semanas con esa sensación como un sinsabor ahí que no me ayuda a conectarme con las cosas, ya me está hablando de algo que tiene que ser atendido. Vamos a hacer un corte y vamos a hacer la pregunta rápida antes de que se me olvide, porque cuando llegamos del corte después se me olvida. Pero para hacer la diferencia también en depresión y en estoy triste porque realmente hay algo que me genera la tristeza, un rompimiento con la pareja, con una amiga, porque es que casi nunca hablamos del duelo cuando uno pierde a una amiga, ¿cierto? No que se le muera, sino que peleé con una amiga, perdí el trabajo, ¿cierto? Entonces como para que hablemos ya enseguida, doctora Gisela, sobre eso, como que diferenciemos qué es depresión y qué es estar triste por algo que realmente me causa dolor y tristeza. Ya regresamos. Esto es Amigas sin Reglas. Hola señoras y señores televidentes del canal CNC, yo soy el paisita Munera Isman y los invito para que todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes por supuesto, estén con nosotros en Entre Amigos y tiren caja y la pasen bueno, y eso sí, rajemos de todo mundo por CNC y Munera Isman Radio.
Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Cárdenas Correa. Soy director y presentador del programa Huellas, que se emite por este canal, por el canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Les quiero invitar para que ustedes siempre estén en la sintonía y conozcan un poco más de los artistas de la farándula, de los personajes públicos y todo lo positivo, que solo lo tendrán aquí en el canal CNC Medellín, el canal de nuestra gente. Esto es Amigas sin Reglas. Y tuve una niebla antes de ir a comercial, les dije Gisela, es Geraldine, pero como dice mi papá, cogí 2 letras. Se vale. Entonces estábamos diciendo que cuando es depresión y cuando es tristeza realmente por algo que me sucedió. Tú misma lo mencionas, es una circunstancia que ocurre, ¿cierto? Uno entra, es que es complejo, porque yo siento que igual ambas cosas requieren una atención específica. ¿Quién detecta, por ejemplo, eso de qué es lo que se requiere o no? Un profesional de salud, como por ejemplo el psicólogo. Nosotros que evaluamos esencialmente en eso es como si tú puedes habitar con la tristeza y eso no afecta de forma general en las formas como tú convives con todo. Porque te voy a poner un ejemplo, uno puede estar en un duelo con una pareja o una amiga, porque eso también sí es un proceso de duelo, pero uno puede seguir haciendo muchas cosas más, a pesar de que se tenga la sensación de tristeza. Okay. Pero cuando es una depresión, como lo siento yo y como también lo he conversado con mis pacientes y ellos lo mencionan, es como que ya es incapacitante, ya no se puede hacer nada con las cosas, ya no hay una sensación como tal de yo disfruto esto, no, ya es una desconexión. Ellos de hecho lo mencionan como eso, como una desconexión. Y por ejemplo, si hablamos de duelos, uno duela todo, uno duela, por ejemplo, a mí como me ha pasado y es duelar el hecho de que yo no puedo menstruar como las otras niñas. ¿Sí? Entonces, duelar el hecho de que quizás yo no pueda vincularme con un hombre de la misma forma como otras personas puedan vincularse, duelo es todo, ¿cierto? Entonces, como que el hecho de duelar y los pacientes, esto es textual de pacientes, es una sensación de, por ejemplo, el alma se parte y uno cómo explica que el alma se parte, por ejemplo. ¿Sí? Un vacío. Un vacío. Uno cómo le explica eso a alguien. Tengo el alma arrugada, el corazón arrugada, Entonces, como que hablar de tristeza, siento que igual es una sensación que es incómoda, que persiste, que puede estar ahí, pero cuando yo ya hablo de depresión, o al menos lo hablamos en el espacio, ya hablamos de un asunto que ya es una transición de 2 semanas, que son los crónicos, los signos de alerta y específicos que no permiten una conexión con la vida. Doctora, pregunta importante. ¿Qué tanto consulta un psicólogo las mujeres en menopausia? O sea, el psicólogo es importante en toda la etapa de nuestra vida. Toda la vida, porque estamos hablando de un especialista que nos ayuda a estar mejor, a entendernos, a tener una vida más sana, más completa. Pero en esta etapa que claramente muchas lo necesitamos, ¿qué tanto, usted que atiende pacientes con frecuencia, qué tan recurrente es esa consulta? ¿O definitivamente las mujeres nos guardamos todo este tema y seguimos rumiando, conversándonos nosotras mismas? Les voy a contar una experiencia. Cuando llamé a mi abuela, yo tengo una muy buena conexión familiar, y llamé a mi abuela y lo primero que le dije fue: abuela, voy a aparecer en televisión. Y entonces ella me dijo: no, qué felicidad, me encanta, ¿dónde va a ser? Te quiero ver, demás.
Cuando le dije, abuela, pero es que voy a hablar de la menopausia. Ay, ese tema tan maluco. Ay, no, ese tema no, ese tema no. Sí, la negación. La negación, hay mucha negación. Es muy difícil encontrar personas, o personalmente es la primera vez que alguien me sigue el ruedo con este tema de la menopausia, es primera vez, porque es muy difícil, primero, comprender esas etapas en que mi cuerpo cambia, mis sensaciones cambian, mi mente cambia, todo cambia, y de la experiencia, no de pacientes, sino de la experiencia que he notado y observado del entorno, es como si asumieran el proceso con mucha culpa, y es un tema súper silenciado, es muy silenciado. Pero Tremendo lo que está diciendo, total, doctora. pero es que hay un temor, y Adriana y yo lo hemos vivido porque hemos invitado a muchas mujeres para que nos hablen de menopausia y nos dicen, no, de menopausia no. Sí. Ay, no. Hablemos de lo que sea, menos del menos tema. de menopausia, ¿cierto? Y nosotras somos como esos amantes prohibidos, porque cuando no estamos frente a las cámaras, frente a nuestro podcast, lo que hacemos en redes sociales, ahí sí nos hablan de menstruación, de menopausia, ahí sí nos dicen de todo. Pero cuando estamos frente a los dispositivos o a las cámaras, ahí sí nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctora? ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza que relacionamos pasar el tiempo, experiencia, disfrute, goce, con nos envejecimos y ya lo único que tiene que hacer es arrincone a esta mujer? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza que le tenemos tanto miedo a la edad? Y aceptarlo. Exacto. Yo a eso lo voy a hablar más como desde mi experiencia personal. Hay una idea en el entorno de que nosotras debemos cumplir con ciertas cosas. Entonces debemos tener mucha energía, tenemos que resolver todo, pues mira, nosotras somos quienes cuidamos de casa, de nuestros esposos, y eso no es de ahora, es un tema que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Entonces hay unas creencias que están en nosotros que nos dicen que sí o sí tenemos que funcionar, sí o sí tenemos que responder, sí o sí todo. Yo crecí con esa idea, por ejemplo, y a mí me costaba mucho, por ejemplo, entender que en ocasiones me sentía súper agotada. Que en ocasiones, sí, yo antes podía atender 20 pacientes, pero ahora ya mi energía me da para 10 pacientes. Entonces, ¿qué he entendido de este proceso personal? Y es que hay que entender este proceso también con mucha sabiduría y mucho amor. Entender que es una etapa, por ejemplo, es reintegrar lo que ya fuimos, pero también reintegrar la oportunidad de cómo lo integramos, pero también esas etapas que son menos aceleradas, ¿qué puedo hacer con ellas? ¿Cómo puedo ser más compasiva con eso que está ahí en disposición? Y también del entorno que puedo sacar provecho. Pero es muy importante que lo entendamos y que lo entiendan nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, porque es que realmente edad, menopausia igual a vejez, igual a ya no sirve, ya no funciona. Eso sí es. ¿Cómo hacemos? Es que ¿cómo hacemos esto? Y te complemento ahí también, y con el caso de tu abuela, es que fíjate cómo de generación en generación esa negación al tema se transmite de generación en generación, y a una mujer tan joven como tú, la abuela te dice, no, ¿cómo van a hablar de ese tema? No, escóndanlo. Fíjense cómo no logramos en este momento, a pesar de programas como el de nosotras, a pesar de lo que ya se pone en la palabra, aún no logramos romper como con ese mito y decir, venga, que estamos activas, somos felices y somos funcionales, y la vejez, como dice Mabelita, no significa que tengamos que arrinconarnos. Total, eso necesita mucha conciencia, demasiada conciencia. Es que con el tema de mi abuela, como que me dijera, uy, no, ese tema tan maluco, eso no lo vaya a hablar.
Eso yo porque pues soy terapeuta y todo el tiempo he habitado con eso, lo primero que hice fue como, no abuela, porque ese tema tan maluco, qué oportunidad tan maravillosa la época que estás viviendo, porque de hecho acabamos de pasar un proceso con ella y no podía moverse porque tuvo una fractura en su brazo. Y era complejo porque la sensación de tristeza de ella era porque no podía hacerse cargo de la casa. Entonces yo le decía, no abuela, o sea, tú puedes con todo, yo sé que tú eres, o sea, la mujer maravilla, pero este periodo también es una oportunidad para que tú lo hagas diferente y sea más pensado en ti. Entonces sí necesita mucha educación, sacarle provecho, por ejemplo, a lo que ustedes hacen con Amigas Sin Reglas, buscar, de hecho, estuve buscando personalmente como otros grupos o comunidades y sí hay, pero todavía siguen siendo muy pocas. Es que es muy poco lo que hay, en Colombia especialmente son muy pocas las mujeres que nos atrevemos a hablar de menopausia. En España y algunos países de Europa sí son un poco más abiertas, pero sigue habiendo un tabú muy grande cuando nosotros hablamos de menopausia, cuando nosotros hablamos y no solamente de menopausia como tal, porque el nombre menopausia aleja a una cantidad de personas, sino cuando empezamos a contar lo que estamos viviendo, porque es importante que socialicemos, que contemos, que expongamos lo que sentimos, no solamente emocional, no solamente sentimental, sino nuestro cuerpo se va desgastando, todo se va desgastando en la vida, menos este bendito mosquito, todo se va acabando, ¿cierto? Sí, total. Entonces, de verdad que es muy importante que no nos dé miedo hablar de lo que sentimos y de lo que somos. Somos muy felices y orgullosas cuando decimos, no, es que yo fui gerente de esto, fui periodista, fui abogada, o fui la directora de finanzas de yo no sé qué, o lo que sea. Entonces, somos felices contando todo lo que hemos hecho. Pero ojo, si lo hemos hecho, lo hemos vivido, es porque ya hemos pasado unos añitos, entonces ¿por qué nos da miedo decir lo que somos ahora? Absolutamente, Mabelita. Y hay un tema muy importante y es que en esa visibilidad, en ese levantar la mano, en ese, venga, yo necesito ayuda, no importa, acudir a un psicólogo. Qué maravilla contar lo que nos pasa, contar que a veces nos sentimos invisibles, que ya sentimos como una etapa tan diferente, pero que de la mano de un buen psicólogo, de la mano de comunidades como las que hoy tenemos con Mabelita, pues este tema se empieza a abordar y asumir de una manera muy distinta. Sí. Así que, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Amigas Sin Reglas. Usted es otra amiga sin reglas más. Gracias. Bienvenida a este por naturaleza mundo. A ella ya le dan pues siempre tuvo calores desde los 14 años, como dijo, la niebla mental. Ella nos contó una cantidad de síntomas que nos dan a mujeres, inclusive después de los 30, 35, 40, 45 años. En cualquier edad, sí es. Una recomendación para nuestras amigas sin reglas. Bueno, importante, y yo digo como los 3 puntos esenciales en este proceso. Reconozca qué es lo que siente y abrace eso que siente. A mí eso me parece súper fundamental, porque también estos ritmos que son diferentes nos hablan también mucho de cómo nos sentimos, cómo nos integramos, cómo somos más compasivas con nosotros. Entonces, esencial, identifique usted qué siente, pero lo que identifica también comuníquelo. Las demás personas no van a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que usted está sintiendo. Entonces, una muy buena comunicación de cómo usted se siente no solo le va a ayudar con el entorno, sino que también le va a ayudar con su pareja, sus hijos y su familia, que, bueno, adicional a eso, ellos también pasan por ciclos, los hombres también. Y lo otro esencial, llénese de amigas. Amigas, busquen ayuda, comuniquen como ustedes mencionan. Algo esencial, si usted habla con otra amiga sobre lo que está sintiendo, créanme que eso es un alivio tremendo, y de esas formas también ayuda mucho a cómo proceso y cómo reconozco lo demás. Y ese proceso es sagrado. Para mí esto es un proceso sagrado, y entonces abrácelo como eso, como algo sagrado, que solamente lo único que está invitando es que usted se vea de otras, las otras que habitaron con usted de niña, adolescente, y mire eso cómo se integró con usted
y eso de forma amorosa, cómo va a seguir acompañándolas de aquí en adelante, que sea con compasión, amor y mucha escucha personal. Muchas gracias, doctora. Dijo una cosa muy importante para que nos abrazar. vamos. Sí, abrazarnos y comunicarlo. Sí. Pero lo que pasa es que a veces no entendemos que lo que nos está sucediendo viene por el desgaste del cuerpo, por todo lo que estamos viviendo y por esta nueva etapa de la premenopausia o de la menopausia. Entonces lo invisibilizamos y creemos que es natural lo que estamos sintiendo y por eso es que no lo contamos, por eso es que no lo comunicamos y por eso es que es tan importante ver programas como este de Amigas sin Reglas. Así es, Mabelita, muchas gracias, doctora, muchas gracias por este maravilloso espacio. Nosotros nos volvemos a ver en una próxima ocasión con más temas aquí en Amigas sin Reglas. Chao. Si hay calor o hay confusión, aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera.